aquí en reanimación es que aquí les explico tal cual como hacemos la práctica, con escenario. En la bibliografía o en lo que está normalmente descrito en el algoritmo, no viene con escenario. Eso lo hacemos para que ustedes tengan un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, les había dicho yo que el 2025 todo lo que es el compendio estaba en inglés y que había un resumen, ya lo había visto y otro resumen. Agradecerle a Camilo que también me mandó, miren ustedes, ¿no? Él y hay otro chico más que me enviaron, que vieron ya el resumen, algunas cambios que se ha hecho en el 2025. Entonces, eso no quiere decir que sean chupas, por favor, ya, como estamos haciendo. Ya, eso quiere decir que les gusta y tienen que investigar. ¿Cuánto me hubiese gustado que no me mande también, que me mande, qué sé yo, todo doctora, o que vengan aquí y que participen, que no solamente me manden, sino que también lo lean, ¿ya? Y eso es bueno, eso los estimula a uno, los estimula a ver que sí están con ganas de aprender. Entonces, el día de hoy vamos a hacer todo lo que es reanimación, lo enseñamos como bloque, a mí me lo enseñaron como bloque, en el algoritmo no está como bloque, pero es más fácil de comprenderlo con bloques y con escenario, como lo estamos haciendo. Les he dicho desde el comienzo que no hay los escenarios no los hemos inventado nosotros, escenario 1, 2, 3, y es tal cual como lo hacemos en la práctica. Vos has hecho, ¿no es cierto? Ya la práctica. Entonces, reanimación le estamos dando o lo vamos a dar en 3 clases. Vamos a intentar a ver si ahora podemos hacer un poquito más. Lo que vamos a hacer ahora en reanimación es ver el bloque A y el bloque B. ¿Qué es el bloque A? Las vías aéreas superiores. ¿Qué es el bloque B? La ventilación a presión positiva que era antes. Ahora ya no hablan de ventilación a presión positiva, es uno de los cambios que ha habido en el 2025, que solamente se refiere como ventilación. ¿Qué es lo que queremos ustedes? Que puedan reconocer a un paciente que no ha tenido una buena transición, que ha tenido una depresión cardiorrespiratoria o cardiopulmonar y que necesita de cierta manera que ustedes lo puedan reanimar en el momento oportuno con las herramientas necesarias y que le den una oportunidad a que ese niño pueda salir o por lo menos que tenga menos riesgo de tener complicaciones. La próxima. Entonces, solamente un recuerdito de fisiología. Cuando el niño nace, este es un medio intrauterino y el órgano responsable de la respiración es la placenta. Entonces, el feto, el producto, se alimenta y se oxigena a través de la placenta. Ese es su proveedor. Una vez que nace, hay ese periodo de transición y hay unos cambios fisiológicos importantes a nivel pulmonar y a nivel cardíaco, los más importantes. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay esa buena transición, cuando hay esa buena adaptación, ya el niño con las primeras respiraciones cambia y comienza a ser un ser independiente, donde su órgano principal de la respiración es el pulmón, ¿no es cierto? Y es independiente, ya no depende de la placenta. Entonces decimos nosotros, y la vemos en esta figura de acá, ¿qué es lo que pasa dentro del útero? ¿Qué es lo que pasa con el producto y con el feto? Entonces hay un cortocircuito de sangre a través del ducto arterioso. ¿Qué es lo que vemos aquí del ducto arterioso y lo comparamos con este? ¿Qué es lo que ven? ¿Más? Entonces, quiere decir que el ducto arterioso dentro del útero está abierto. Nace el niño y se cierra. Y si está abierto, para explicárselo de manera simple, si está abierto, hay fuga. ¿De qué? ¿No es cierto? Entonces nosotros vemos la fuga que pasa todo lo que es la sangre a la aorta y pasa un poquito a los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Las arteriolas que están contraídas, el flujo pulmonar, entonces aquí están los pulmones, aquí está el corazón, está disminuido y obviamente la sangre que debería ir a los pulmones se desvía y se va todo a la arteria. A través del conducto arterioso que está abierto se va a la aorta, ¿es cierto? Entonces lo que llega es menos. Ahora, cuando ya nace el producto con las primeras respiraciones, ya hay un cese de la derivación a través del conducto arterioso. ¿Qué es lo que pasa después del nacimiento? El niño comienza a respirar, que es lo que evaluamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ducto se va a cerrar y al cerrarse ya no va a haber ese desvío de sangre. Directamente ya va a ir la sangre directamente hacia los pulmones, donde obviamente ya va a estar más oxigenado.
Ese es el cambio circulatorio, ¿ya? Pero ¿qué pasa en los pulmones? De manera simple, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, esto solamente para conocimiento, para que recuerden lo que ha pasado en embrio, en semio, no sé. El ducto arterioso venoso se cierra, entonces, bien, anatómicamente y cierre funcional. Anatómicamente, longitud de vida, funcional del agujero oval en la primera y segunda hora de vida. El ducto arterioso se cierra entre el tercero y el décimo. Y aquí está lo que le decía. En el feto, la placenta desempeña la función de la respiración. En el producto, en el feto, ¿ya? Y en el recién nacido es el pulmón. Pasamos a la otra. Ahora, ¿qué pasa en la parte pulmonar? ¿Qué cambio fisiológico hay? Nosotros la fase terminal son del aparato respiratorio en los alveolos. ¿Qué pasa con los alveolos? Los alveolos, si nosotros lo vemos acá, están del mismo tamaño, del mismo volumen. Eso quiere decir que están en ambos, antes y después del nacimiento, están totalmente dilatados, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Aquí los que están dilatados están llenos de líquido, como aquí. Entonces, están llenos de líquido, las arteriolas que irrigan acá están contraídas. Entonces, con la primera respiración y a medida que va respirando el niño, ese líquido alveolar que está dentro de los alveolos se va reabsorbiendo y va entrando el oxígeno, como aquí, con la primera, con la segunda, con la tercera respiración. Entonces, después del nacimiento hay ese intercambio gaseoso y aquí tenemos nosotros que el alveolo igualmente distendidos. ¿Pero con qué? ¿Con líquido? ¿Con qué? Oxígeno. Con oxígeno, ¿cierto? Entonces tenemos que los alveolos absorben el líquido, se llenan de aire y los vasos sanguíneos ya se relajan, se dilatan, en otras palabras. Entonces, esos son los dos cambios importantes. Entonces, ¿puede fallar alguno? Puede fallar. Entonces, cuando falla eso, hay una falla de la transición. Y ahí vamos a tener las complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso de acá es prácticamente lo mismo que hemos dicho, el bebé respira, se aplican las pinzas de cordón umbilical, se separa y hacen un ser independiente, utilizan los pulmones en lugar de la placenta, se absorben los líquidos, es lo mismo que le he explicado con la pirulina. Entonces, decimos nosotros, ¿qué pasa cuando hay una falla? Primero hay que saber por qué puede fallar esa transición normal, eso es lo que esperamos. Esa transición normal, ¿en cuánto de porcentaje ocurre? ¿Cuántos van a tener esa transición normal? El 80-90%, ¿no es cierto? Y aquellos que van a fallar, un 10%, a los que vamos a ir a reanimar. Y vamos a llegar a una reanimación avanzada en un 1%, el porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué puede haber esa falla de la transición? Porque está ventilando, respirando de manera insuficiente. Porque hay bloqueo de las vías aéreas por cualquier motivo de secreción que no le permite el intercambio gaseoso. Porque hay excesiva pérdida de sangre o pobre contractilidad muscular en la contracción sostenida de las arterias. Entonces, estas son las probables causas que pueden suceder para que haya una falla de la transición. Entonces, cuando hay falla de la transición, ¿qué es lo que cuando nace el niño, qué hemos evaluado? En el momento de nacer, evaluó el llanto. Y con el llanto es la respiración. Entonces, ¿qué puede pasar? Que deje de respirar. ¿Qué se llama la ausencia de respiración? Apnea, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros tener una apnea. La apnea la clasificamos o la dividimos en dos, en apnea primaria y apnea secundaria. Entonces, ¿cómo es la apnea primaria y la apnea secundaria? Entonces, cuando nosotros tenemos una respiración, nace el niño, comienza a respirar de manera rápida y hace una pausa, deja de respirar. Entonces, al dejar de respirar, la primera ausencia o de respiración es apnea primaria. Luego, estimulamos, hacemos un bloqueado, secamos, estimulamos y todo si es necesario y comienza a tener esas respiraciones irregulares como la tenemos aquí. No es una respiración totalmente irregular, no es esa respiración bonita que debe tener, ¿cierto? Entonces ahí otra vez hace una pausa, una segunda pausa, una segunda ausencia de la respiración. Esa es la apnea secundaria. Esta apnea primaria puede responder con lo que es el bloqueo, que lo vamos a ver después, simplemente con permeabilizar las vías aéreas superiores o de repente llegar a estimulación. Sin embargo, cuando estamos frente a una apnea secundaria, ya nosotros tenemos que hacer una ventilación. ¿Ya? Ahora,
¿Qué pasa con los otros parámetros, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea? Nosotros vemos que la frecuencia cardíaca, cuando está en una apnea primaria, empieza a descender, pero en la apnea secundaria ya está baja. Y la presión sanguínea, nosotros tenemos que en la apnea primaria la presión sanguínea como que se mantiene, sin embargo, en la apnea secundaria baja. Entonces, apnea secundaria, primera característica, ausencia de respiración después de respiraciones irregulares. Segunda característica, frecuencia cardíaca baja. Tercera característica, presión sanguínea baja. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ventilación. ¿Ok? Pasemos a la próxima. Respiración rápida. Respiración rápida y para. Ausencia de respiración. Ahora ya empieza la respiración irregular. Y ahí para. Entonces, aquí estamos frente a una apnea. Y aquí ahorita una apnea secundaria. Hay videos que sí me salen y otros que no me salen. Así que este salió. La próxima. Ahora, solamente un recordito, lo que ya hemos hablado, que ahora ya no vamos a ver este 90%. Este 90% ustedes ya están aprendiendo a resolverlo, ya están aprendiendo las habilidades y destrezas. Ahora nos vamos a dedicar a este 10%. Y el día de hoy vamos a hacer bloque A y bloque B, lo que es la reanimación neonatal. La próxima. Ahora, si nosotros decimos, me voy a complicar por el 1%, por el 10%, si 90% van a salir mal, y decimos así. Si lo vemos en porcentaje numérico, decimos es poco, pero si lo vemos nosotros, lo que realmente significa en números absolutos, un promedio de, ya hemos visto cómo está cayendo la natalidad, ahora son menos de 200.000, pero más o menos un promedio, si tomamos en cuenta que nacen 225.000 niños, 2.277 requieren reanimación avanzada. ¿Ustedes creen que esos niños merecen o no merecen tener una atención oportuna y adecuada y por gente experta? Así sea un merecen, ¿no es cierto? Darle la posibilidad de sobrevivir. Y obviamente no solamente que atenderlo bien, en el caso de que tenga complicaciones, esas complicaciones que tengan lo menos posible. Y una de las experiencias más bonitas es ver cómo el niño está flácido, está cianótico y después de que ustedes lo han asistido, comienza él a respirar. Es como decir, wow, ahora sí me siento, es muy gratificante. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación? En general, optimizar la transición de recién nacido, conocer cuáles son y cómo es la transición, ¿no es cierto? Para que yo pueda ayudar. Reducir la mortalidad y morbilidad del neonatal. Ya hemos visto que la mortalidad neonatal es de 12 por 1000. Hemos disminuido, sí. ¿Gracias a qué? Gracias a que prácticamente las políticas nacionales de salud están enfocadas a capacitar, que lo hemos visto en la primera clase, a todo el personal de salud involucrado en lo que es la atención de recién nacidos, ya sea en una institución hospitalaria o ya sea también en el domicilio. Y mejorar los resultados neurológicos a corto y largo plazo. Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Las normativas actuales del 2025, que nosotros lo venimos haciendo igual ya, recalca mucho la anticipación, el prepararse con anticipación. ¿Y qué significa la anticipación? Que es lo que estamos haciendo con el grupo de práctica, prepararnos, saber, conocer. ¿Y cómo? ¿Y a quién vamos a preparar? ¿A los equipos? No, vamos a preparar al personal que va a atender para que vea lo que es el personal, el ambiente, los equipos, los medicamentos. De nada sirve que yo tenga una adrenalina si el equipo no sabe. Entonces, el equipo tiene que tener los conocimientos y eso es lo que hacemos aquí. Prepararlos a ustedes para que tengan las competencias necesarias que puedan en su momento desarrollar. Que es muy difícil que ustedes puedan de repente, no sé, en el internado, si les toca un tercer nivel reanimar, es muy difícil. Peor si es un primer nivel, porque estos pacientes tienen que ser diagnosticados si tienen un factor de riesgo y derivados a un hospital de tercer nivel para que ellos puedan tener la atención necesaria. Identificar los factores de riesgo y conocer las normativas, que es lo que estamos haciendo ahora. La próxima. Entonces,
decimos, ¿cómo voy a prepararme? ¿Cómo voy a saber yo? Primero, saber que para entrar a una sala de parto, que era lo que les decía a ustedes, tienen que saber las normas de bioseguridad. ¿Desde dónde empieza? Desde el lavado de manos, desde la colocación de ropa, de mandiles y todo. La comunicación asertiva que estabas hablando o efectiva. Tengo que tener la capacidad de comunicarme con todo el equipo, de definir los roles, de definir en qué momento debemos actuar y el trabajo de equipo. Lo recalca mucho las normativas y eso nosotros lo estamos haciendo desde ya hace unos 2 años, nada más que ahora en el nuevo algoritmo está incluido lo que antes no se incluía. Ya en el ambiente, ¿qué tiene que hacer el ambiente? Entonces yo aquí me comunico, defino quién va a ser el líder tiene que tener la capacidad de liderazgo y definir quién me va a hacer el control de ambiente. Pero tienen que entrar y ver qué es lo que van a ver en el ambiente, la iluminación, la temperatura. La temperatura del ambiente tiene que estar más o menos, de acuerdo a las normativas actuales, mayor o igual a 23 grados centígrados. Lo que le permite que el neonato, el recién nacido, tenga una temperatura, una normotermia entre 36,5 y 37,5. No puede estar ni hipotérmico, ya lo hemos visto porque pierde calor, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ni hipertérmico, porque ambos les hace daño al bebé. ¿Ya? Entonces, hay algo que es importante reconocer, que es que el recién nacido pretérmino, que tenemos que tener algunas condiciones especiales. ¿Ya? ¿Cuál es la condición especial? Que si vamos a recibir un pretérmino, tenemos que tener un gorrito que sea de plástico, que sea de tela, pero lo importante es cubrirlo la cabecita para que pierda, para evitar las pérdidas de calor y recibirlo en una bolsa plástica. Vienen unas bolsas especiales como la zipper, pero son bien grandecitas, donde uno lo coloca ahí el bebé, el pretérmino, para evitar las pérdidas de calor. ¿Ya? Los equipos y insumos. Aquí nosotros estamos con un poquito en la práctica, con un poquito de repente de deficiencia o de coordinación, porque no están llevando. Ya lo hemos visto desde la primera clase, cuáles son los equipos. Era solamente buscarlo o mirarlo a las láminas para ver qué es lo que tienen que tener en la sala de parto. Equipo de aspiración, de ventilación, mezclador de oxígeno, oxímetro de pulso, CPAP, canalización, de intubación, y tienen que tener su checklist para que cuando el que va a hacer la verificación de equipo, tengo esto tiene que estar acá, todo ordenadito. Y los medicamentos, la adrenalina y el suero fisiológico. Esto de acá es cuando pasamos una reanimación avanzada, llegamos al bloque D, que es administración de medicamentos o de drogas. La próxima. Entonces, aquí estamos el personal, aquí estamos nosotros en nuestra cunita, o en nuestra cuna radiante, como quieran llevarlo, o todo ya viendo lo que estamos diciendo ya de manera ordenada y teniendo los equipos. La próxima. Entonces, decíamos nosotros bioseguridad. ¿Qué significa? Lavado de manos. Entonces, ustedes empiezan la práctica con lavado de manos y luego vestimenta. La vuelta para atrás. Ya. Y aquí están ya coordinando, este es el líder de acá, y está ya poniéndose de acuerdo para decir, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto otro, y ya directamente saber qué es lo que van a hacer en el momento. Y trabajo de equipo. Cuando decimos trabajo de equipo, el líder tiene que decir dónde se va a colocar, cómo es, no estorbar. Nosotros decimos ayudante, no, aquí es mi ayudante, ¿no ves? Pero el ayudante ayuda, no estorba. ¿Ya? Tiene que darle facilidad al reanimador principal. Entonces, ¿dónde se tiene que ubicar? Aquí está el paciente, aquí está el paciente, aquí está el reanimador 1, aquí está el reanimador 2, el reanimador 3. El líder, generalmente en la reanimación, es exclusivo. Solamente el líder debe ser el que sabe más, se lo sabe a los ritmos, se sabe dominar todo para distribuir las tareas, para distribuir todo lo que cada uno va a hacer y en el momento de hacer, dirigir, decirle, Juanita, doctora Juanita, por favor, usted, qué sé yo, seca, usted darle y hablarle con nombre y mejor con suavidad, pero incluyéndole a que haga. Entonces aquí tenemos cuántos son los miembros ideales para una reanimación, cuando es el personal ideal. Cuando es una atención de recién nacido normal, 1 es suficiente. 2, ideal.
Ya generalmente en una sala de parto que vayan está el pediatra como que también está la enfermera para que los ayude. Y generalmente va el médico con su residente para hacer qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos trabajando equipos con 2. Cada escenario lo están haciendo 2. Cuando ya tenemos mucho estamos poniendo 3, ¿no? Bueno, y así veremos entonces. Pero para una reanimación, y más si vamos a llegar a una reanimación avanzada, donde el uno tiene que ventilar, el otro tiene que hacer masaje cardíaco, el otro tiene que canalizar, tiene que administrar los medicamentos, mínimamente deberían ser 4, ¿ok? En reanimación avanzada. Entonces estamos hablando de un equipo de 2 a 4. Esto también ya se los he pasado desde la primera charla, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los cambios del AJA 2025? La sala de parto cálida, que también, bueno, viene siempre, pero ahora ya lo especifico, una temperatura mayor o igual a 23 grados centígrados, mantener la normoterapia del recién nacido, en el pretérmino utilizar gorras plásticos o gatitas calentadas, eso ya lo hemos visto, y aquí tienen ustedes todo lo que es el material. Entonces, todo lo que es el material de despejar la vía aérea, para ocultar, para ventilar, para oxigenar, para intubar, para medicar. Entonces, vamos a decir ocultar. ¿Qué es lo que dice la guía actual? Estetoscopio. ¿Qué tipo de estetoscopio? Y lo especifica bien en el AJA 2025. El estetoscopio neonatal. Eso deberíamos tener en la sala de reanimación, ¿no es cierto? ¿Dónde podemos ocultar la frecuencia cardíaca y cómo podríamos ocultar la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca, cuando todavía está ligada al cordón, podemos hacer en el cordón y se hace durante 6 segundos y se multiplica por 10. ¿No es cierto? Igualmente, porque nosotros tenemos tiempo, tenemos secuencia para hacer. O directamente, y ahora las normativas en el bloque B podrían utilizar un EKG, y en el bloque C ya es obligatorio tener el EKG. ¿Para qué? Para que nosotros ya directamente no perdamos el tiempo controlando. Además tenemos el saturómetro para que miremos directamente la frecuencia cardíaca. Entonces, esto de acá lo tienen que tener, por ejemplo, aquí dice para ventilar. Para ventilar tengo que tener las herramientas para ventilar, los elementos para ventilar. Vamos a ver después cuáles son. Lo que tenemos nosotros aquí y en toda la sala tenemos la bolsa autoinflable. ¿Qué se llama la bolsa autoinflable? El AMBU. Luego está la inflada por flujo, que es esta de acá, la que usan los anestesistas. Esta de acá necesita conectarse a una fuente de oxígeno para empezar a usarla. Tenemos los dispositivos en T que no lo tenemos. Aquí nosotros vamos a aprender a hacer con la autoinflable que tenemos. Tenerlas así y con las mascarillas de diferente tamaño para que el niño o el recién nacido tenga un buen cierre. Y ahí tenemos todos los equipos que no vamos a entrar en detalle, sino solamente saberlo, que esa lista la que ustedes tienen que tener el checklist para ir piqueando uno por uno cuando les toque la reanimación. La próxima. Esto también ya lo hemos visto. Cuando nosotros también nos anticipamos y decimos esa comunicación asertiva, eso buscar antecedentes, hablar con el obstetra si hay factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser antes o durante el parto. En esos factores de riesgo, obviamente, preguntarle si ha hecho control, si no ha hecho control, si ha tenido algún problema en relación a las diferentes patologías que puede tener la gestante, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los signos clínicos de transición? ¿Qué podemos esperar nosotros cuando ese niño no ha tenido la transición normal? Ya sabemos que tiene cuando tiene la transición normal. Entonces, el esfuerzo respiratorio va a estar irregular o va a estar ausente, como lo hemos dicho. La frecuencia cardíaca va a estar disminuida. Va a haber pobre tono muscular, una baja saturación de oxígeno y una baja presión arterial, que es lo que hemos visto. ¿Qué evaluamos en el momento? Hemos hablado nosotros de 3 cosas, que tampoco están las normativas, es para que ustedes aprendan, sea de mejor comprensión. Evalúo, decido y actúo. Entonces, evalúan 3 parámetros, deciden qué van a hacer y actúan inmediatamente. La próxima. Ahora, en la atención del recién nacido en la sala de parto, tienen 2 opciones. O van a cuidados rutinarios o van a una reanimación. ¿Cuándo van a ir a cuidados rutinarios? Cuando es un recién nacido a término. Eso quiere decir que va a estar comprendido entre las 37 y las 42 semanas. Cuando en el momento de nacer, de salir del útero, el niño respira o llora, ahí estamos evaluando el esfuerzo respiratorio.
y cuando tiene un buen tono muscular. Si a estas 3 respuestas son sí, va a ir a cuidados rutinarios, lo que estamos haciendo ahora y lo que ya hemos avanzado. Pero si a cualquiera de estas 3 respuestas, una de ellas es no, basta una, van a decidir por una reanimación neonatal. Entonces sale y yo digo, no, ahora sale el producto, evalúan, el niño está llorando, lo escucha mamá, está respirando, se está moviendo, lo está viendo, lo levanta, se está moviendo. ¿Cuántas semanas dijo? 38 semanas. ¿Qué decidimos, doctora? Atención inmediata, cuidados rutinarios. ¿Qué vamos a hacer? La secuencia, contacto piel a piel, el contacto con la madre. Pero si tiene, cuando entremos ya a reanimación, a las prácticas de reanimación, porque entraremos, no sé, en junio de repente, ¿no es cierto? Y ahí van a decir, no está llorando. ¿Qué van a decidir? Reanimación neonatal, ¿no es cierto? Entonces son esas dos opciones, plan A, plan B, en caso de uno de los. Esta es la guía de reanimación 2020. Cada uno la adapta, pero lo que ellas manejan, la próxima, por favor. Esta de acá es la guía ya la 2025, y un poquito modificada, donde ustedes ven qué es lo más importante o algunos cambios que ya están hablando y han incluido dentro de la guía, la cadena de atención neonatal. La cadena de atención neonatal la han dividido en 7 parámetros. La prevención, que es esta de acá, es la anticipación que decimos nosotros, el reconocimiento y activación, y luego vienen ya los pasos iniciales, la ventilación, reanimación avanzada, cuidado postnatal y recuperación. Entonces son estos 7 parámetros lo que constituye la cadena de atención neonatal. Nosotros vemos aquí la guía, lo más importante de la guía que podríamos decirle que antes no estaba es la inclusión del pinzado del cordón umbilical. Acuérdense que nosotros dentro o antes, vamos a decir, de lo que es el nacimiento, nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de pinzado de acuerdo a los antecedentes que tiene? En la práctica actual estamos haciendo el pinzamiento tardío, nos ponemos de acuerdo el obstetra con el pediatra. En este caso, pasemos a la próxima, aquí, perdón. Aquí está. Entonces, el niño nace, aquí está la previa, la comunicación, la definición de roles, luego nace y se hace el pensamiento, se define qué tipo de pensamiento vamos a hacer y ahí hacemos la secuencia. Entonces, pasemos a la próxima. Entonces, más o menos dentro de los cambios, lo más importante para enfatizar, uno de los más importantes a medida que vamos avanzando, vamos a ir a ver y viendo algunos cambios, es el enfoque general que le están dando en la guía 2025, AJA 2025, que les dije, búsquenlo y mírenlo. Entonces, ¿qué es lo que decía en el 2020? Que el algoritmo, la ventilación efectiva, tenía énfasis en la preparación del equipo. ¿Qué es lo que dice ahora? Introduce un nuevo término que es en inglés. ¿Quién sabe inglés? Neurochain of care. Más o menos, o sea, hablar inglés, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que le tenemos que dar nosotros tanto el peso al briefing como el debriefing. ¿Qué es el briefing? Antes, prepararnos antes. ¿Qué es el debriefing? Que también lo estamos haciendo en la práctica, es la retroalimentación. Cuando acabamos de hacer todas las prácticas son grabadas. Al igual que aquí graba una, en las prácticas graba una. Luego de que terminamos la práctica, ya tenemos nuestra salita de debriefing, gracias a Dios. Ya ustedes se van ahí, que ahí van a ver sus fortalezas, sus debilidades, van a ver qué es lo que han hecho, qué es lo que han fallado, con su libro, con sus apuntes, con todo lo que quieran. Entonces hacemos el briefing y el... Entonces, ¿qué es el cambio? Más peso al briefing, roles, comunicación y no solo a los pasos técnicos. Entonces aquí volvemos a hablar de competencia, que no solamente es el saber hacer, que no solamente es el saber conocer, que también son las competencias actitudinales, ¿no es cierto? Y en eso estamos hablando. Definición de los roles, tiene que tener un líder, ¿ya? Tiene que haber una comunicación efectiva. Y que no solamente sirve el hacer, porque si bien lo sabes hacer, pero no sabes comunicarlo, el uno va a hacer una cosa, el otro va a hacer otra cosa y no va a hacer esa coordinación. Entonces, ya lo hemos hablado, lo que significa la atención neonatal y lo que han empezado, lo que han hablado del New World Sharing of Care. Entonces, que son los 7 pasos que ya le hemos dicho cuando hemos visto la cadena de atención neonatal. ¿Qué más hay de cambio? Lo que hemos visto también, que ya dentro de las guías, si bien antes lo hablaban, si bien antes lo hacíamos, pero ahora está incluido dentro de las guías el pensamiento del cordón umbilical.
Entonces, ¿qué es lo que se ha cambiado? Se ha cambiado y se utiliza ya dos términos, ¿no es cierto? Primero, el pinzamiento y luego ordeño del cordón. Antes se hablaba del ordeño del cordón como que estaban haciendo un estudio. Ahora dicen planificar el planteo, el pinzamiento del cordón umbilical. Entonces, ¿qué es lo que dice la guía actual? Que en recién nacidos mayor a 34 semanas, que es vigoroso, que tiene los 3 parámetros, sí, y en el pretérmino menos de 37 semanas, ya que es de semanas de edad gestacional, que no requiere reanimación, es decir, que es vigoroso, ¿no es cierto? Vamos a hacer el pinzamiento tardío, el pinzamiento mayor o igual a 60 segundos en esos casos. Pero en el recién nacido a término y pretérmino tardío no vigoroso, aquel que no respira, vamos a hacer el ordeño del cordón umbilical intacto. Todavía está no con recomendaciones fuertes, pero ya lo están diciendo. Despertemos. Hola, hola. Ya, entonces vamos a hacerlo. ¿Estás cansado? Venite acá adelante. Pase, por favor. Joven, te estoy invitando con mucho cariño y mucho respeto. Siempre. Tenemos a veces cansancio, tenemos pesadez, y eso no es que sea normal, no se tiene por qué sentir avergonzado, sino darle las condiciones para que él también tenga la posibilidad de atender con respeto y con cariño. ¿Ya? ¿Está bien? Porque quiero que aprendan todo. Entonces, estábamos nosotros dentro de lo que es ordeño del cordón umbilical intacto. El ordeño se puede proceder de dos maneras. Con cordón intacto. ¿Qué significa el ordeño? Que cuando el niño no nace, no respira, como tengo que hacerle un clampeo inmediato, el clampeo inmediato es antes de los 15 segundos, estoy yo aquí. ¿Ya? Entonces, este es el cordón, aquí está ligado, más o menos voy a hacer unos 4 ordeños, así. ¿Ya? Ahí va. 2, 3, 4. ¿Para qué? Para pasarle sangre de la placenta al producto, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente nace, vamos a decir, pucha, no respiró, hagamos un ordeño porque no voy a hacer un planteo tardío. Entonces, pero sí quiero que pase un poquito más de sangre, ya hemos dicho por qué y cuáles son los beneficios en su momento, ¿no es cierto? Disminuir la encefalopatía hipoglicémica, aumentar la hemoglobina después, son varias las ventajas que hemos hablado. Ese es cordón intacto. Pero puede ser que también lo corte el cordón umbilical y de la parte que cortado, lo que ha quedado dentro de lo que es el cordoncito suelto, también hay ese ordeño con cordón cortado. Entonces estamos hablando de cordón intacto y ordeño, ¿cierto? Entonces, no vigoroso, ¿qué significa? Planteo inmediato. Pero tener la posibilidad de hacer un ordeño del cordón umbilical. Obviamente que ya hemos dicho que el manejo del cordón umbilical se prepara anticipadamente y se planifica con el obstetra. Retraso en el pensamiento, menos de 60 segundos, ya. El ordeño no, aquí lo que está diciendo, no en menores a 28 semanas, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Luego, ¿qué otros parámetros han cambiado en la ventilación ABTP? Ya no se habla y ya no está en el algoritmo de ventilación ABTP. ¿Qué significa ABTP? Ventilación a presión positiva. Entonces ahora hablamos solamente de ventilación. En la ventilación, ¿qué es lo que debemos tener cuidado? La oxigenación. En la oxigenación tenemos que saber que en el recién nacido pretérmino menor a 32 semanas de edad gestacional ya podemos iniciar con un PO2 o una fracción de oxígeno inspirado de 30% hasta el 100%. O sea, podemos llegar hasta el 100%, que dependiendo de la saturación vamos a ir aumentando. En el recién nacido a término mantienen el 21%, ¿ya? Que es el oxígeno ambiental. La presión inspiratoria pico, a lo máximo que vamos a dar, está inicial con 20 a 30 centímetros, un promedio de 25 centímetros. Ahora, la ventilación aquí también ha cambiado. Antes hablábamos que la ventilación tenía que ser más o menos con una frecuencia entre 40 a 60 respiraciones por minuto, no un rango. Ahora lo que nos dice es que puede ser entre 30 a 60 respiraciones por minuto
Enfatizar, y hemos dicho que también no solamente es el ambú, que pueden haber piezas en T. Hasta que yo estaba en neonatología todavía no teníamos las piezas en T hace 5 años atrás. Ya cuando volví creo que tienen y uno tiene que tener la práctica. Ojalá que aquí algún día la podamos utilizar porque está ahorita bien indicada. En prematuros alternativos ya entra a lo que es el Mr. Sopa intubar. Otra cosa de la intubada que también hablan es del video laringoscopio. Cada vez, pues obviamente estamos avanzando. Entonces, antes era solamente con el laringo, que es lo que aprenden aquí. Pero ya el año pasado ya nos encontramos pedido un video laringoscopio que ya lo tenemos en la sala, pero obviamente tenemos que practicar, la sociedad también, para tener la competencia de poder utilizar el video laringoscopio, que cuando tenemos la práctica de haber intubado más de 20 años con laringo, nos cuesta entrar a otro sistema, pero ya tenemos en la sala el video laringoscopio. Entonces, algo que es muy importante es tener en cuenta el control de la saturación. ¿Para qué? Para saber en qué momento yo tengo que controlar cuánto tiene de saturación y cuánto voy a aumentar el CO2. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Tener el saturómetro o el pulsiómetro, como lo quieran ustedes llamarlo. Ese saturómetro pulsiómetro se lo coloca el preductal en la mano derecha. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ya hablando del oxígeno, la presión y el video laringoscopio y la mascarilla laríngea. Entonces, para recapitular, para lo que entendamos bien lo que significan los pensamientos, aunque ya lo hemos visto. Pensamiento inmediato, menor a 15 segundos antes de iniciar la respiración. Sale el bebé, no llora, exprime, en otra palabra. Bien, ¿ya? El pensamiento del cordón umbilical temprano, menor a 60 segundos antes del soporte respiratorio. Y el tardío, mayor a 60 segundos. Ahora, ¿en cuál vamos a hacer el tardío? En pacientes a término, ¿qué? ¿Qué más? A término es eso. ¿Qué más? Son 3 parámetros. ¿Cómo se clasifica el vigoroso? Como entonces, ¿cierto? Que tengan los 3 parámetros. ¿En quién vamos a hacer el inmediato? Así sea término, ¿cierto? Entonces, aquellos niños que no han tenido una buena transición, aquellos niños que tienen un problema de respiración, de esfuerzo respiratorio o de todo, ¿cierto? Entonces, siempre antes de iniciar la ventilación o la respiración, ¿ok? Entonces, la recomendación, recién nacido no vigoroso, y aquí lo tienen, menos a 35 semanas de edad gestacional, ordeñar. 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces. Menos ordeña del cordón intacto y ordeña del cordón pinzado, cuando ya hemos cortado. ¿Ya? Ya, para que entendamos bien lo que significa los cambios que ha habido en lo que es el manejo del cordón umbilical. Equipo, decíamos nosotros, y vale la pena resaltar porque le está dando bastante énfasis a lo que es el trabajo de equipo. ¿Ya? Igual como yo les digo en las prácticas. Equipo en una reanimación avanzada, mínimamente 4 personas y tienen que tener su ubicación y su liderazgo. ¿Qué tiene que tener el líder? Dominar el algoritmo. Desempeñar el rol exclusivo. O sea, el líder, como dice su nombre, es el que instruye, es el que manda, es el que ordena, es el que pide que se realice y él no se involucra porque está controlando, está decidiendo, está viendo qué respuesta hay. Pero en el caso de que haya necesidad de que él se involucre, se puede involucrar, pero sale otro de líder siempre que tengan las personas ideales. Si no hay el equipo ideal, pues el líder también trabaja, pero aquí la norma dice que debe ser exclusivo, que el líder no tiene que actuar, tiene que ordenar que actúen, en otras palabras. Delegar tareas de acuerdo a las competencias de los integrantes. ¿Qué estamos haciendo en las prácticas? Se reúne, me reúno yo con ellos 3 y decimos, yo voy a ser el líder, vos te vas a poner al lado derecho, vos al lado izquierdo, vos vas a recibir al bebé, y con respeto, y con nombre, ¿ya? Entonces, comunicación cerrada, dirigir con nombre a los otros y con órdenes que sean claras y precisas. Si no entiendo, ¿me lo repite, por favor? ¿Me lo dice de nuevo? ¿O era así
pero tiene que ser rápido. La lista de equipo y suministro y posteriormente ya hacer el debriefing o la retroalimentación cuando hemos terminado de hacer todo lo que es la revelación. La próxima. Esto de acá es el mismo algoritmo que lo habíamos visto desde el comienzo. Esto ya es muy nuestro, intentando hacer lo que sacamos de internet, tanto el 2025, igual lo tenemos en el 2020 el mismo, son difíciles de visualizar. Entonces, no cambia el fondo. Lo que hemos cambiado es un poquito la norma para que le hayamos incluido unas poquitas cosas, pero el fondo se mantiene lo mismo. Entonces, nosotros decimos, aquí no lo puedes bajar un poquito más. Ya, no, más abajo, un poquito más abajo. Para abajo, para verlo. Es que quiero ver. Aquí está el nacimiento del bebé. No se puede montar ahí. No sé, pues yo son ustedes los que saben. Que le haga zoom y que lo suba, su hilo. Hacia arriba, hacia la izquierda, izquierda, izquierda. No, pero quiere más a la izquierda. Eso, No, más. ¿Ese no era? Eso, está bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros y qué estamos esperando? Un nacimiento. ¿Y qué dice la normativa actual? Dice, ¿no es cierto?, que veamos qué es lo que vamos a hacer antes del nacimiento, qué es lo nuevo que han agregado, ¿no es cierto? Entonces, antes del nacimiento, el asesoramiento, la reunión, la información del equipo y la comprobación de lo que son ya los equipamientos y todo lo que hemos hablado antes del nacimiento. Son estas tres cosas que están incluidas dentro del algoritmo en la parte de recita que lo están viendo. Aquí estamos en el evalúo, entonces está bien entendido, ¿no es cierto? Ahora, dentro de la reunión del equipo, no nos olvidemos de las 4 preguntas que tienen que hacerlo en la parte de comunicación asertiva, comunicación efectiva con el objeto. Pero no es, ya hemos visto en la práctica, no es ¿cuál es la edad estacional? A ver, decime vos, que vos has estado en la práctica. ¿Quién más acá a ver que los visualice? Vos también creo que ya han hecho práctica el lunes y martes. ¿Cómo hacemos estas preguntas? Esa comunicación respetuosa, efectiva y asertiva. Podríamos, por ejemplo, preguntarle a la mamá si se hizo sus controles, de cuántas semanas estuvo en su última ecografía, cuándo se la hizo, si rompió la fuente, cómo era el líquido. Y lo corroboramos con el obstetra. Acuérdense que ahí en la sala de parto tienen 2 actores, la madre y el obstetra. Si bien esa es la comunicación con el obstetra, hagámosla participar a la madre. A esta otra niña hermosa le voy a pasar que también pase al frente. Ponte, niña hermosa, pases acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos, ¿ok? Que haya esa comunicación fluida, que haya esa comunicación asertiva. Entonces, vamos a preguntar la edad estacional, no en esas preguntas frías, esas preguntas que suenan a interrogatorio, ¿cuál es la edad estacional? Sino si es una ecografía, cuando la hizo, y el obstetra tener la capacidad, la madre, de decir, me hice la ecografía hace 2 días o 3 días. ¿Y de cuántas semanas estaba? 39 semanas. Bien, perfecto. Entonces, es un recién nacido a término, ¿no es cierto? Y rompió bolsa. ¿Y hace cuánto tiempo rompió bolsa? ¿Fue espontánea? ¿Fue artificial? ¿Cómo es el líquido? ¿Perdió líquido mamá? ¿Era claro? ¿O estaba medio hondito, medio verde o medio oscuro? O sea, hagan ese diálogo entre los tres. Y luego, ¿hizo control prenatal? Sí, doctora, dice. ¿Tuvo algún problemita durante la gestación? ¿No tuvo una infección urinaria? No se le subió la presión, le dieron algún medicamento, no, doctor, ¿usted le hizo control? Sí, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿No es cierto? Ahora, y luego ya está todo bien, vamos a hacer, ¿qué tipo de clampeo, doctor? ¿Qué hacemos? Tardío. Pero si tenemos nosotros un factor de riesgo, o líquido amniótico es oscuro, o es un recién nacido pretérmino, ya tenemos un parámetro. Y si es uno de esos parámetros, ¿qué tipo de clampeo vamos a hacer, doctora? Inmediato, menor a 15 segundos. Y vamos a ver si le hacemos el ordeño del cordón umbilical, ¿cierto? Para que veamos. Entonces, hacer estas 4 preguntas en lo que es los cuidados rutinarios, cuando el niño está bien, tiene una buena transición o no, la debemos hacer dentro de lo que es la reunión informativa con el equipo.
el equipo somos todos. Es el obstetra, es el anestesista, en el caso de cesárea, somos todos, ¿ok? Entonces, una vez el niño nace, ya aplicamos inicial, el niño nace y decimos no ha tenido una buena transición, hay un factor de riesgo, decidimos, evaluamos y hemos evaluado. Decidimos ir a una reanimación en la sala. Tras que nace el niño, ya hemos decidido ir a un clampeo inmediato del cordón. Entonces, inmediatamente iniciamos ya el plan que hemos decidido hacer para el manejo del cordón umbilical, ¿no es cierto? Y en el momento del nacimiento, el obstetra obviamente que les va a decir, eso tampoco está en la guía, lo hacemos nosotros, porque es importante saber la hora de nacimiento, es importante saber el sexo y aproximadamente lo que es el peso de recién nacido, en el caso de que vamos a llegar a plan A o plan B, eso lo saben de acuerdo a la ecografía para que tengamos ya las dos. Entonces, evaluamos, decidimos, aquí, evalúo, decido y actúo, ¿ya? Las tres cosas. Nace el bebé y evalúo. Entonces, me parece que es un recién nacido pretérmino. El niño no está respirando, no se está moviendo, está flácido. Entonces, a esta pregunta, la respuesta es no. Decido, bloque A. Pasos iniciales de la reanimación. En los pasos iniciales de la reanimación, lo importante es mantener el calor, mantenerlo a temperatura adecuada, el secado y la posición. Y aquí ha habido también un cambio. Antes lo aprendíamos como se sepa. Ahora la estimulación y la aspiración, antes decíamos en la 2020 la aspiración sí es necesaria y la estimulación sí o sí se hacía. En esta guía 2025 ha cambiado a la estimulación y a la aspiración solo si es necesario. Si a estos parámetros el niño no ha respondido, estimulamos, como ya lo hemos hecho, y pasamos al otro. Una vez que hacemos la acción, evaluamos y decidimos y actuamos. Entonces, terminamos de hacer este bloque de acá. ¿Cuánto tiempo dura? Esto ya todos son con tiempo y todos son paso a paso, todos son secuenciales, ¿ya? Entonces, primero, calor. ¿Dónde ya hemos dicho clampeo tardío? ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a llevar a una cuna radiante, ¿ya? Y en la cuna radiante voy a aplicar todos estos pasitos que estamos diciendo. 30 segundos para hacer bloque A. Evaluamos la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio. Si la frecuencia cardíaca está menos a 100, o si el niño no respira o está con jadeo, boqueo, gasping, como lo quieran ustedes llamar, y decimos, sí, frecuencia cardíaca tiene 8 en 6, está menos de 100. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acción, bloque B. Todo esto de acá, lo verde, lo hemos puesto en evaluar, lo rojito de acá en decidir y todo lo blanco y rojo en actuar, para que más o menos no pasamos a lo que es el bloque B. ¿Qué es el bloque B? Ya iniciar la ventilación. ¿Cuántas ventilaciones voy a dar? Ese es el nuevo cambio que ya lo hemos explicado, de 30 a 60 respiraciones por minuto. Pero para dar la ventilación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí o sí tiene que estar con saturómetro. Entonces, mientras el uno ya va ventilando, esa es la capacidad de liderazgo. Le digo, usted, niña, va a poner el saturómetro, usted va a ventilar, usted va a estar controlando y ver si podemos y tenemos un monitor para poner lo que es el monitor. Evaluar si se puede utilizar un monitor cardíaco. ¿Y cuánto tiempo nosotros vamos a hacer la primera ventilación? Durante 30 segundos más. Y tenemos que controlar tiempo. Esto es continuo. La ventilación es ventilo 2-3, que ya después cuando hablemos de ventilación lo vamos a ver, ¿no es cierto? Ahora, la evaluación, ¿en qué momento lo vamos a hacer para ver si hay una respuesta positiva o negativa a los 15 segundos? Entonces el líder dice, llevamos 15 segundos, evalúen. ¿Y qué vamos a evaluar? Ya no evaluamos nosotros el esfuerzo respiratorio. Nuestro parámetro es la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es lo principal de la reanimación? Es la ventilación. ¿Cuál es el objetivo y cómo vamos a evaluar si la ventilación o cualquier parámetro ha sido efectivo? La respuesta que tenemos es la frecuencia cardíaca. Cuando el niño empieza a mejorar, lo primero que empieza es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, evaluamos la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca sigue en menos de 100, no ha mejorado, sigue en 90, 80, 70, pasamos a hacer los pasos correctivos o maniobras correctivas, como ustedes las quieran llamar.
Eso significa el Mr. Sopa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Asegurar la ventilación. Ahí debemos considerar, vamos a hablar del Mr. Sopa, si vamos a intubar, si vamos a utilizar una máscara laringia, considerar ya la utilización de, aquí ya estamos con oxígeno, entonces para lo que ve, y el monitor cardíaco sí ya tiene que estar con monitor cardíaco. Los pasos correctivos son con la sigla NRSOPA, Mr. Sopa. En la guía 2020, ese Mr. Sopa era secuencial. Era primero hago máscara, después hago reposición y así sucesivamente. Ahora, en la guía 2025 también ha habido un cambio. Ya no se puede hacer de manera secuencial, sino a necesidad del paciente. Cuando ya veamos eso, ya lo vamos a ir explicando bien. Hacemos a la próxima. ¿Ya? Entonces, hacemos los pasos correctivos. Terminamos de hacer los pasos correctivos. Cuando hacemos son 5 pasos. Mr. Sopa. Entonces, hacemos uno, vamos a evaluar. Hacemos otro, vamos a evaluar. Si la frecuencia cardíaca hemos fracasado en los pasos correctivos, a todos lo hemos hecho y hemos fracasado. Y la frecuencia cardíaca al fracasar va a seguir disminuyendo. Y vamos a ir a menos de 60, vamos a pasar al bloque C. En el bloque C se mantiene la relación de 3-1, se mantiene, o sea, 3 masajes y una ventilación. La ventilación para llegar al bloque C tiene que ser con una oxigenación del 100% y dentro del bloque C tiene que hacer la canalización de la vena umbilical para, si es que no responde, fracasamos al bloque C, empezar ya con los medicamentos. En el otro caso de que tengamos aquí en el bloque A tenemos una respuesta positiva, evaluar si tiene signos de dificultad respiratoria. Si tiene signos de dificultad respiratoria, ver si tiene secreciones, aspirar y considerar si tiene CPAP. Sí, y luego ya ir a cuidados post-reanimación. La pregunta es, ¿qué cambió en cuanto a lo que es el control de la saturación cerebral? Antes estaba, en la primera tablita que le dimos, porque todavía no la había revisado, la 2025, decía desde el primer minuto. En la 2025 ya lo han sacado el primer minuto. Ya se controla la oxigenación a partir del segundo minuto, tercero, cuarto, quinto y sexto, y estos son los parámetros. Entonces, en base a nuestro objetivo, yo voy a ir aumentando el FIO2 de 10 en 10, de 20 en 20, hasta que pueda llegar al 100%. Porque aquí en el bloque C me dice que ya tengo que llegar a un FIO2 de 100%. ¿Ok? La próxima. Entonces, con todos esos parámetros prácticamente ya se le he explicado todo lo que es reanimación. Ahora van a ver ya videito y a pasar así rapidísimo, parte por parte, lo que hemos hablado. Entonces, pasemos, estos son los bloques, como lo estamos haciendo como tipo escenario, como vamos a hacer en las prácticas. Entonces, el ciclo de decisión, evalúo, decido y actúo. ¿Ya? Evaluar, decidir y actuar. La próxima, entonces esto ya acá ya lo hemos visto. Entonces, lo que es el equipo, el plan de manejo de cordón, iniciar el plan de manejo, el término, y vamos con pasos iniciales. Lo que le decía es el CCEPA, y esto de acá ya lo hemos explicado, es lo que cambiamos, ¿cierto? Pasa a estimular, viene el 1 calor, que cuando está bien en el abdomen de la madre, o con una de secar, el secado implícitamente viene el cambio de toalla, las guías no dice cambio de toalla, pero ya sabemos nosotros que tenemos que evitar las pérdidas de calor. Que si lo dejo yo con el paño húmedo va a evitar la pérdida de calor, entonces implícitamente ya tengo que cambiar. El posicionar, normoflexión o boqueo, normoflexión, es que no esté ni hiperextensión ni flexión, una protección de los pateos posteriores. Y el estimular, que antes estaba, el estimular estaba acá, en el punto 3, pasa a ser ya en caso de que sea necesario y la aspiración si es necesaria. Ya. Lo hemos explicado todo, ahora vamos a ir viendo ya lo que es el calor. Donde aquí tiene que estar nuestra columna radiante. Con todo y a un ladito todo lo que son los equipos. Porque acá lo vamos a llevar a bebé. Tenemos que tener nuestro cronómetro, tenemos que tener nuestra fuente de oxígeno, la toma encendida, tenemos que tener la temperatura para ver lo que hemos hablado ya, todo lo que la idea es prevenir las pérdidas de calor. El secado, ¿cómo lo vamos a secar? Seque bien, ya sabemos con un pañito, entonces ¿qué tienen que tener ustedes? 2 pañitos, ¿no es cierto? Y secar, retirar el paño y reposicionar la cabeza.
¿Ese qué es? ¿Qué niño es? ¿Un niño? The second person can dry the baby while the first person positions and suctions. Acuérdense que ya no se aspira, ¿no es cierto? Solamente si tiene secreción. Si no, Drying will prevent circulation. ya. Entonces, decíamos nosotros que hay que posicionar, ¿no es cierto? Que hay que posicionar al bebé. Tenemos que saber cuál es la posición correcta. Hemos dicho posición olfatea o posición de boqueo o posición en extensión. No tiene que estar con el cuello hiperextendido, no puede estar con la posición con el cuello flexionado porque no va a haber el ingreso de oxígeno y aquí lo tenemos en la próxima. A shoulder roll may be placed ¿Cómo vamos a without posicionar? maintaining Nos vamos a extension. ayudar con una toallita, así como está doblada, bonita, y lo vamos a poner debajo de los hombros. No es almohada, no es encima de la cabeza, sino es acá. Este es un repaso de todo ya lo que hemos visto, pero ya para que lo vean de manera secuencial. Ya, en el caso de que haya necesidad de estimular, se estimula en la plantita de los pies y se estimula en el dorso de la espalda. Entonces, dando toquecito, así, o dando palmadita. ¿Cierto? Medios no he encontrado, no me va a salir ese video, no sé cómo. Entonces, ya hemos dicho que pueden tener consecuencias, que ya lo hemos hablado anteriormente, en el caso de que yo haga lo que se hacía antes, las palmadas en las nalgas, encima y la compresión de la caja torácica, que a veces lo sacudían o que a veces lo apretaban, puede haber fractura neumotora, puede, no siempre, estamos diciendo probabilidades, ¿cierto? Forzar los músculos sobre el abdomen, que otras veces lo flexionamos y lo poníamos en las piernitas, puede haber ruptura del vaso, del hígado, del garro anal, hipotermia, daño cerebral. Entonces tenemos que evitar hacer cualquier acción que no esté dentro de lo que es la normativa. La próxima. En el caso de que tengamos que aspirar, si fuera necesario, si hay secreción, vamos a aspirar primero boca y luego nariz. Siempre B antes que N. Con perilla, aprieto la perilla, introduzco a la boca, suelto y luego saco. Tiene que tener un recipiente al lado, una bandera cualquiera, para botar la secreción. Siempre boca, nariz. Mire, como estos videos son del primer curso que hice de reanimación del 2000, que lo sigo dando siempre, y algunos ya ni me salen. Entonces, haciendo un resumencito de lo que es el bloque A, primer paso, ¿qué es? Calentar. Segundo paso. Tercer paso. ¿Qué ha cambiado? Si es necesario. Si es necesario, ¿no es cierto? Entonces lo tenemos claro. Lo que vamos a hacer es en el bloque A. ¿Tiempo? Bien, muy bien. Los de acá están perfectos. Los de atrás están escapando ustedes, ¿no? Los de atrás ni me escuchan, porque escuchan. Tengo que tener micrófono, ¿no? Y un parlante. Pidamos a Carrera que nos ponga, ya lo pedí, que nos ponga un parlante hasta en la misa, ya tienen parlante y micrófono. ¿Ya? Entonces, para seguir avanzando, terminamos de hacer eso, el bloque A en 30 segundos, ¿qué hacemos? Después de actuar, ¿qué viene? Evaluar. Acuérdense, evalúo, decido y actúo, evalúo, decido y actúo. Ante toda acción tengo que evaluar si lo que he hecho ha habido respuesta positiva o ha habido respuesta negativa, si hemos fracasado, ¿no es cierto? Entonces, cuando termino lo que es el bloque A, ahí voy a evaluar la respiración, el esfuerzo respiratorio con el llanto y la frecuencia cardíaca. En el caso de que no respire o que tenga una respiración jadeante, ¿okay? Y si la frecuencia es menos de 100, voy a pasar al bloque B, al otro escenario. ¿Cuál es el otro escenario? La ventilación. Y para ventilar, ¿qué tienen que colocar? Monitor de oxígeno, oxímetro de pulso y evaluar el EKG. En el caso ya de lo de otro, que ya bueno, ya si tiene respiración, tiene dificultad, hipnosis, ya tenemos que hacer el CPAP, ¿ya? Es lo mismo, pasemos a otro. ¿Pasa la hora?
atrás, y aquí está. Ya esto de acá, ya lo saqué de las tablitas, el primer minuto. Esto de acá, entonces, a los 2 minutos, ¿cuánto llevamos de saturación? 50. ¿Con cuánto estamos de FiO2? Ya estamos con 30. Aumentemos a 40. Volvemos a evaluar cuánto tiene, 3 minutos. ¿Cuánto tiene de saturación? 60. Aumentemos a 50, 40, y van aumentando. ¿Ya? Pasemos a la próxima. Entonces, ahora, una vez que decimos vamos a administrar oxígeno, esto ya es de conocimiento que también lo han llevado en las otras asignaturas. ¿Cómo podemos administrar el oxígeno? A flujo libre, a ventilación a presión positiva y a CPAP. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pasemos a la próxima. Tenemos que tener las herramientas necesarias. ¿Cuál es a flujo libre? Cuando directamente colocamos de la fuente de oxígeno a través de una mascarilla o a través del tubito de manera directa y obstruimos o como hacemos como una mascarilla con nuestras manos. La próxima. Entonces, pero también el oxígeno libre puede ser dado con la bolsa inflada por flujo, con la bolsa de los anestesistas, con la que está colapsada, pero nunca con el ambú, a no ser que tenga un reservorio, si no, no se puede dar. Entonces no puede ser dado a través de una mascarilla con una bolsa orgánica. ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta y qué herramientas lo tenemos que hacer? Esto de acá no lo tenemos, este es el flujómetro, donde yo voy a decir, antes de empezar, tengo que colocarlo. Aquí yo tengo que poner ya mi fuente de oxígeno, entonces el flujómetro tiene que tener el flujo a 10 litros por minuto. Esto viene de acá, lo tengo que abrir y ponerlo a 10. Con un FiO2 al 30%, y hemos dicho en qué casos a 30 y en qué casos a 21. Mejor si para trabajar hacemos primero con el recién nacido a término para que no nos compliquemos con un pretérmino, ¿ya? O si es el pretérmino, que sea el tardío. ¿Ok? Si la cianosis persiste, ya hemos dicho que vamos a ir aumentando progresivamente el FiO2 hasta llegar al 100%. La próxima. Ahora, ¿cómo hacemos y medimos la distancia para saber qué concentración de oxígeno estoy dando? Cuando hay una distancia de 1,5 centímetros, la concentración es del 80, 2,5 centímetros del 60, pues ya son de teoría, ¿no es cierto? Ahora, si el oxígeno a flujo libre, primero que no es de rutina. Antes teníamos la costumbre, el niño me respiraba y yo iba o a intubar y decía ponerle y venía alguien me ponía oxígeno. Si no está respirando, no va a ingresar oxígeno. Entonces, no, la administración de oxígeno no es rutinaria. Cuando se va a intubar a un paciente que no está respirando, no perdamos tiempo en ir a traer y colocarle la mascarilla y darle a flujo libre. Cuando se reinicien las respiraciones espontáneas después de una ventilación, entonces que no debemos dar, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que recomiendan los expertos? Que para dar oxígeno libre tienen que respirar espontáneamente, aunque sea con dificultad. ¿Cuáles son las ventajas? Todas estas que vemos: disminuir la intubación, la ventilación mecánica, el uso de surfactantes, la duración del tiempo de ventilación mecánica. En recién nacidos pretérminos por estrés pueden ser manejados con CPAP, pero para manejar con el CPAP tiene el paciente que respirar, es una condición en la sala de parto. Lo que estamos viendo es la tensión del niño y la reanimación en la sala de parto. Cuando es de neonato prácticamente es lo mismo y de repente hay un poquito de variación. ¿Cuáles son las controversias? ¿Cuál es peor? Si reanimo el paciente con oxígeno al 100%, ¿qué condiciones o no lo reanimo con oxígeno? Entonces, esos son estudios que han hecho y ven las complicaciones. Entonces, reanimación con aire versus oxígeno al 100%. Aquí es lo que nos puede llevar la preocupación, son por los efectos adversos que puede dar. Entonces, si hay una fase de oxigenación, vamos a tener lesiones por hipoxia. ¿Cuál es la lesión por hipoxia más severa? La encefalopatía hipóxica isquémica, que lo vamos a llevar en su tiempo. Entonces, dependiendo del grado de encefalopatía, ese niño puede tener un daño neurológico leve o bastante severo. ¿No es cierto? Si le damos un oxígeno más de lo que el niño necesita, el 100%, y si es un prematuro, ¿cuál es la complicación? Una retinopatía que puede perder la visión. Entonces, uno tiene que evaluar y ver el riesgo-beneficio. Aquí tenemos entonces todo lo que son los equipos para allá. Pasamos a la otra manera de dar, los equipos de ventilación. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá?
inflada por flujo. ¿Qué les he dicho que es inflada por flujo? Aquella bolsa que está colapsada y que necesariamente, como acá lo ven, tiene que estar conectada al flujo de oxígeno, ¿no es cierto? Y esto, tanto el uno como el otro, o la autoinflable, se puede dar hasta el 100% porque uno lo va graduando. Ahora, el oxígeno jamás se debe dar oxígeno puro. ¿Qué significa el oxígeno puro? Que a veces ustedes lo tienen en los centros de primer nivel, cuando directamente del tubo de oxígeno le dan. Ahora, en todas las salas de neonatología ya tenemos nosotros lo que es el oxígeno que viene a través de la distribución y tenemos el blender. Entonces, acá ya nos sale el oxígeno ya mezclado, oxígeno y aire. No utilizamos el oxígeno puro. La próxima. Ya. El The objetivo self-inflating bag should be siempre tested by es lo que including hemos mask against the es bueno and que by antes visually de verifying iniciar la oxygen ventilación source, veamos because the que bag nuestras will herramientas, inflate nuestros with equipos oxygen estén fluid. funcionando bien, It que should estén be en used with completo a funcionamiento. manometer, Y ahí está, ventilo but it may 3, be ventilo used 3, without a ventilo 3. manometer Esa musiquita no by tienen que activating aprender. Ventilo 3, the ventilo 3, porque toda reanimación es hablada. This ¿Ya? assures that Toda peak reanimación inspiratory es pressures hablando. Entonces, are aquí limited. decimos, se puede incrementar al 100% cuando se inicia. Si llegamos al masaje cardíaco, no se olviden. Si vamos a pasar a bloque C, tenemos que estar ya con un oxígeno, con un FiO2 de 100%. La próxima. Tenemos la mascarilla laringea, que en caso de que no podamos intubar, eso tampoco ahora ya las tienen las unidades neonatales, es efectiva para reanimar a más de 1500 gramos de más de 34 semanas. De repente nos evita un poquito lo que es la intubación, y más que todo si no tenemos experiencia. La próxima. Luego tenemos la pieza dispositivo en T, que es esta de acá, que normalmente acá que ya lo han debido ver, aquí tenemos que no hace con el dedito. Ventilo 3, aprieta y suelta, aprieta y suelta. Cierto que tampoco lo tienen en muchas unidades. Lo que tenemos que aprender nosotros, como que vamos a hacer en ejercicios médicos generales, es aprender a ventilar con una bolsa autoinflable que hay en todos los centros de salud. ¿Ya? Entonces siempre requiere una fuente de oxígeno. La bolsa autoinflable podemos empezar a ventilar con oxígeno del aire ambiente al 21%. Pero a medida que el niño no va respondiendo, lo vamos a tener que conectar a una fuente de oxígeno que obviamente venga con aire comprimido y oxígeno mezclado. ¿Ya? Las indicaciones de la ventilación, las indicaciones, la apnea, cuando hay bloqueos dentes, la apnea, ya hemos hablado de la apnea primaria, de la apnea secundaria. La apnea primaria hemos dicho que responde a la estimulación, y la diferencia de la apnea secundaria es que no responde a la estimulación y que tenemos que dar una ventilación. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Apnea o jadeo, frecuencia cardíaca menor de 100, hipnosis persistente, y cuando no podemos mantener los niveles óptimos que queremos que llegue. La próxima. Ya, entonces, aquí no se debe utilizar ventilación a presión positiva o ventilación, ¿ya? En la apnea primaria. ¿Con qué mejora? Con presión. Antes de ventilar al niño, tenemos que saber que hemos hecho todo lo primero o lo que estaba antes, ¿cierto? ¿A qué nos estamos refiriendo? A lo que es el bloque A, a lo que es la permeabilidad de las vías aéreas superiores. Entonces, la fuente de calor, que esté seco, que se encuentre en posición adecuada, si ha tenido secreción, aspirarlo, si no ha respirado, estimularlo. O sea, siempre verificar y trabajar en equipo. Entonces, nos preparamos para realizar una buena ventilación. Primero, que tenemos que tener, vamos a hablar de lo que tenemos acá y lo que van a hacer ustedes. La ventilación con la bolsa autoinflable, este es el reservorio que les decía. Tener ideal la mascarilla para que cubra lo que es la boca y la cara de entonces, no apretar la mascarilla, no presionarla contra la cara, no permitir que sus manos o dedos descansen sobre el ojo del recién nacido, porque podemos nosotros lesionar y hacer hemorragias conjuntivales y no aplicar presión sobre la garganta. Lo que tenemos que hacer es el dedo, como ustedes lo ven, el dedo en C. Dedo pulgar, dedo meñique y los otros abajo, tratando de apretar un poquito lo que es el cartílago cricoide y en posición de olfateo, la posición correcta, pero teniendo cuidado que estos dedos no estén sobre los dedos, no estén por acá
La próxima. Importante, ¿dónde va a estar el reanimador? ¿Dónde va a estar el que va a hacer la ventilación? Siempre en la cabecera. Aquí está el niño y yo estoy aquí. El que va a ventilar, porque cuando ahí hacen el masaje ya tienen que cambiar de posición. Con la mirada no es a ver qué hace el otro. Hemos dicho que la maniobra más importante en la reanimación es la ventilación. Entonces, el que le toca ventilar, pues tiene que dedicarse exclusivamente a ver si está expandiendo bien, si le estoy metiendo aire, si no le estoy dando mucha presión, porque si le doy mucha presión, ese tórax se me va a expandir, puede romper el alveolo, puede hacer un neumotórax, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la mirada no está mirando al un lado o al otro lado. Para eso tienen el libro, para eso tienen el. Ese se dedica a hacer lo que es la ventilación, que es lo que los va a salvar a la mayoría de los niños. Entonces, aquí ya es lo mismo, saturando, el presente de la ventilación, saturar, monitorizar, la próxima. Ahora, ¿cómo yo puedo sostener que tenga un buen sello de la máscara, teniendo la máscara ideal? Ponerlo las dos puntas, como hemos dicho en C, los dos puntos arriba, el de araña, tenerlo así, y lo que está en las normativas actuales. ¿Cuál es lo ideal? Las dos manos. Con las dos manos quiere decir que yo tengo que tener, uno tiene que dar ventilación y otro ayudante me tiene que sostener, aquí como lo están viendo, con los dos dedos, sostenerlo ambos extremos. Entonces aquí está la mascarilla, yo lo voy a sostener para que no tenga problemas de que haya fuga de aire. Porque si no le doy una buena presión, si no está bien sellado, eso de ahí me va a salir el aire, voy a perder el aire y el niño no se va a ventilar. ¿Ok? Esa es la que está recomendada. Entonces, aquí estamos, la que hacemos cuando es uno solo el que va a ventilar y hemos dicho, la ideal es la de los dos dedos que estamos sellando, ¿no? O dos y una persona sella y la otra ventila. Oxígeno, otra vez volvemos a repetir, lo mismo que ya lo hemos hecho. Entonces, esto de acá lo tenemos que predictar. Empezamos con un pic de 5, con un flujómetro de 10 y una frecuencia respiratoria y ritmo que le vamos a dar. Y el oxígeno que ya hemos decidido. Eso lo tienen que prefijar ustedes y decir, vamos a empezar a término con un FIO2 del 21%. ¿Ok? Pretérmino con el 30%. Hemos dicho que vamos a trabajar con pretérmino para que no se compliquen ustedes con los porcentajes. Fijamos el PIB, el flujómetro y la cantidad o la frecuencia de la respiración. ¿Pasamos a la otra? The shoulder roll helps position the head in neutral, slightly extended Colocar las mascarillas. The mask is fitted so that it Fíjense covers the cómo nose sella las vías well, aéreas but does superiores, not overlap the boca y eyes fosas or the chin. nasales, totalmente cerradas, los deditos en The serio. fingers are positioned along the mandible with the index finger and thumb securing the mask over the face. Y comienza. Ventilo los tres, ventilo 3, ventilo 3. En cada ventilo me paré. En el 2-3 suelto. La próxima. Y aquí tenemos ya la técnica y la serie. Ventilo, comprimo, 2-3 suelto. Ventilo, comprimo, 2-3 suelto. ¿Durante cuánto tiempo? Aquí está ya, como les he dicho, es antigua. Aquí ya estamos hablando del 30-60. Lo que ha habido el cambio, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo voy a hacer eso? 30 segundos. ¿En cuánto tiempo voy a evaluar? A los 15 segundos, ¿ya? Y ya dependiendo del resultado de los 15, voy a ver si continúa otros 15, si continúa otros 30, y ya vamos a ver lo que es el Mr. Soft. La próxima. Ahí tenemos. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. ¿En cuánto tiempo controlo si es que lo van a hacer ahí? En 6 segundos. Pero ya les he dicho que tiene que estar el paciente saturado o con saturómetro, que ahí la tenemos, o con monitor. Utilizar. La próxima, esa es una bolsa aplicable. Ya la próxima, eso es lo mismo. Use the flowing 30-60. curvy bag. Esa es la utilizable. Esta ya tiene que estar conectada. El anterior video era una inflada por autoinflable. Esta es inflada por flujo. Inflation pressure Está is colapsada. adjusted by the Lo flow mismo. control valve. Lo conecta a la fuente de Here, oxígeno. the bag is Pone properly el 21% de la mezcla de oxígeno y aire. Comienza.
Dice que la mejor manera de controlar la frecuencia cardíaca es ocultando, es la que menos errores da. Inclusive estaba viendo que en la normativa 2025, mismo el EKG puede ser que tenga alguna variabilidad, pero obviamente tenemos que saber qué controlar. La próxima. La evaluación en 15 segundos. Y ahí ya vemos lo que son las maniobras correctivas. Y eso lo dejamos ya en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de atrás? Después de los 15 segundos verificamos que el paciente está activando. Ya lo hemos visto, después de los 15 segundos vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Dependiendo de la frecuencia cardíaca vamos a pasar ya a maniobras correctivas. Las maniobras correctivas son 3 escenarios que pueden tener. En las maniobras correctivas lo que se ve es ya no se evalúa la frecuencia cardíaca. Se ve si la frecuencia cardíaca aumenta o si hay expansión del tórax. Y ahí vamos a tener 3 escenarios. De acuerdo al escenario que tengamos, vamos a... Si la frecuencia cardíaca aumenta y el tórax expande, le estamos haciendo muy bien las cosas. Volvemos a ver. Ya, eso lo pasamos. ¿Ok? ¿Ya, chicos? Bien.